siguen todavía los rezagos de lo que es la situación del campo, un sector productivo que está muy enojado con el gobierno porque dice, che, lo de la semana pasada, las retenciones cero, los 7.000 millones de dólares fueron para un puñado de empresas cerealeras, los pequeños productores no vimos nada. Todo eso obviamente está dejando rastros en la economía y en los mercados, y está con nosotros para ayudarnos a entender un poquito mejor todo esto Janina Lojo. Ella es especialista en comercio exterior y nos va a ayudar a entender mejor lo que está pasando. ¿Cómo estás, Janina? Bienvenida, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un placer saludarte. Te pregunto primero por lo que vimos en el día de ayer. Yo recién en la intro comentaba, ¿no? Se vio una suba del dólar, del riesgo país, algunas acciones argentinas que fueron a la baja. Y algunos lo que explicaban es que obviamente había expectativa por el primer día en el que el mercado operaba después de estas novedades respecto a las restricciones cambiarias. ¿Qué nos podés contar de eso? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es este rulo que se termina? ¿Qué le podemos explicar al que está del otro lado? Bueno, un poquito lo que charlábamos el otro día, antes de que se anunciara este swap con Estados Unidos, y hablábamos el viernes anterior, yo te contaba que por una venta de $1.000 que vos habías comprado en el banco, o sea, vos habías entrado a tu home banking, habías comprado $1.000, te dabas vuelta, se lo mandabas a tu broker y en el mercado financiero lo vendías esos dólares y te ganabas por una operación de $1.000 solamente 40.000 pesos. Claro. Imagínate si eso lo hacemos por 10.000, si eso lo hacemos por 100.000, y la característica de este rulo, como se lo llamaba, es que lo podías hacer infinidad de veces en el día. Claro. Porque podías entrar y salir, y vos tenías a un banco central que estaba interviniendo en el mercado único y libre de cambios. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio había tocado el techo de la banda, estábamos vendiendo reservas, se habían vendido más de 1.100 millones de dólares de las reservas, por lo cual teníamos esta situación particular. Se logra el respaldo de Estados Unidos, se explica de que va a haber un swap de hasta 20.000 millones de dólares, pero que no es inmediato, Claro. Y se anuncia en simultáneo esto que vos contabas, las retenciones cero para el agro, con un cupo de hasta 7.000 millones de dólares para lo que es granos. Carne tiene retenciones cero hasta fin de mes. En 72 horas de la norma, 48 horas operativas, se cumplió con el cupo. Chau, retenciones cero para los granos. Ahí tenemos ahora el malestar del sector agropecuario, pero si recibimos este fuerte ingreso de dólares, que para colmo tienen que ingresar hasta el 90% de lo que registraron en 3 días hábiles del registro, o sea que a más tardar el lunes estaban ingresando esos, aunque sea el 90% de esos 7.000 millones. Si seguían habilitando ese rulo, se los iba a terminar llevando el privado, que estaba haciendo una ganancia financiera solo por mover el dinero. Lo importante es que a la gente le quede claro: vos podés seguir comprando todos los dólares que quieras en el mercado único y libre de cambio, es decir, en tu home banking. Vos vas a poder seguir comprando todos los dólares que quieras en el MEP. Es más, podés comprar en simultáneo en el MEP y en el mercado único y libre de cambios. Lo que vos no podés hacer es agarrar esos dólares que compraste en el banco y darte vuelta y venderlos en el financiero. Claro. Salvo 2 situaciones. Una, que sean dólares que compraste antes del 26 de septiembre, que esos podrías vender. Y la otra es, si vos compras dólares en el mercado oficial, o sea, en el banco, podés esperar 3 meses y después podés disponer de ellos como quieras. Ok. O sea, no es un cepo claramente, son algunas restricciones cambiadas, un mini cepo, no sé, o algunas restricciones para que no haya avivadas, que igual van a seguir ocurriendo porque echa la ley, echa la trampa, digamos, ya sabemos cómo ocurre esto. A ver, cualquiera te diría que mientras existan restricciones en el mercado único libre de cambios, vos tenés cepo, porque no es que vos podés hacer lo que quieras. Lo que sí decimos es que hubo una flexibilización muy importante, porque el mercado no terminó de dejar de estar regulado. Esto que yo estoy contando nunca corrió para las empresas. Para las personas jurídicas siempre hubo restricciones y nunca pudieron hacer lo que querían. Y vos estás diciendo, echa la ley, echa la trampa. Ahora están hablando del rulito, de esto de salir de comprar dólares en el mercado único y libre de cambios, o sea, en el banco, retiro por caja mis dólares, me doy vuelta y los mando en el blue.
Ojo, Claro. ojo con eso, porque esos pesos se van del sistema y no pueden volver al sistema. Ah, acá estás dando un buen dato. No sé si lo sabe todo el mundo esto. Porque esos pesos no tenés manera de justificar de dónde Claro, salieron. claro, claro. No lo puedes Sí, o blanquear, sea, digamos. ojo Sí. con eso. Ese rulito existió siempre, va a seguir existiendo mientras existan estas disparidades, mientras que el mercado Claro, no esté libre. Cuando esto desaparece por completo, el día que no existan más bandas, no exista más nada, y el claro, tipo de cambio flote libre, porque los mercados se arbitran y se ponen en equilibrio solos. Pero totalmente. mientras tengas restricciones van a haber estas discrepancias. Bueno, muchos hablan de la posibilidad de que post elecciones las bandas que mencionabas recién, no sé si que dejen de existir, pero que al menos se amplíen, ¿no? Un poco en consonancia con ciertos pedidos que llegan por parte de los Estados Unidos. ¿Vos qué mirada tenés en ese sentido? Bueno, a ver, ahí no hay mucha opción en cuanto a que el gobierno sigue insistiendo en que no va a haber cambios. El gobierno se mantiene firme en que no quiere cambiar lo que está, que el sistema de bandas así como está bien. Después, bueno, tenés opiniones diversas, tenés quienes te van a decir nos tenemos que ir a una explotación libre, no administrada, no este sistema de explotación sucia con bandas, quienes te van a decir, no, bueno, no tiene que ser un 1% mensual, tiene que ser más. Claro. La realidad es que para eso necesitamos tener una estabilidad y un respaldo del Banco Central para que ante cualquier ruidito político no nos pase que se dispare el tipo de cambio, que es lo que nos pasó este último tiempo, porque acá, ¿qué pasó? No había un problema de fondo económico, más allá de que después empezó a circular el rumor de si estaban o no los dólares para pagar los vencimientos en enero, que hasta ahora el gobierno desde que asumió no incumplió un solo pago. Claro. Pero la crisis vino dada porque el mercado había descontado un resultado como mucho negativo de de que se perdiera la provincia de Buenos Aires por una diferencia de 5 puntos y esto casi se triplicó. Claro. Entonces eso generó mucha inseguridad sobre distintos aspectos y ahora lo que vamos a ver es obvio, a medida que nos acerquemos a las elecciones va a haber dolarización de cartera, lo vimos en la última licitación del Tesoro, hubo mucha demanda de activos vinculados al tipo de cambio, hay cobertura, hay mucho pedido de cobertura postelectoral, pero el gobierno sigue insistiendo en que no hay, por el momento, ningún tipo de cambio en la política. Veremos si esto es así, veremos también cómo afectan los resultados de las elecciones. Ya ahora, yo estaba escuchando, creo que el presidente dijo que hay que ver qué es que se interpreta como perder las elecciones. Y me parece que eso, bueno, es un buen enfoque porque en realidad, si uno se pone a sacar cuentas, al fin y al cabo, hasta perdiendo en el número general, el oficialismo va a quedar con más diputados de los que tenía, lo cual lo deja en una posición de quizás no tener que negociar tanto o tener más propios en una votación, eso puede ayudarlo a sacar los proyectos. Acá el problema es si a partir de diciembre el gobierno puede avanzar con las reformas estructurales que necesita la clave. Eso es un poco también lo que pide el mercado. Sí, la reforma impositiva, la reforma previsional, y hay algo que no estamos hablando, que quedó tapado por todo el lío del swap, por todo el lío de las noticias policiales y las noticias políticas, que es el tema del presupuesto. Sí, totalmente. Que ya la semana pasada se hizo una primera reunión, pero ya empezó medio trabada la primera reunión de la Comisión de Presupuesto. Así que ahí hay que ver qué va a ocurrir, si efectivamente habrá un presupuesto 2026 o no, pero me parece clave porque me parece que muchos problemas de los que hoy tiene el gobierno se podrían haber evitado si había un presupuesto. Y ahí vos seguramente lo sabrás mejor, pero digo, inversores de afuera, el mercado, etcétera, ¿miran si la Argentina tiene un presupuesto que seguir o eso es algo que miramos nosotros en la política interna? Yo tengo que, a ver, el presupuesto, si nos ponemos a mirar los presupuestos argentinos, siempre se han hecho para incumplirse. Nunca se han cumplido. Sí, es verdad. Pero lo que está mirando el inversor de afuera cuando se habla del presupuesto es la capacidad de negociar que tiene el gobierno y de lograr nuevamente cambios o aprobaciones que son significativas. El presupuesto va más allá. El hecho de que vos seas capaz de sentarte y negociar
con todos los sectores, con todos los actores políticos, y que pueda sacar un proyecto. Después si cumplís, si incumplís, obviamente que va a haber cosas que cumplís o no, y otras que cumplís en supremacía, pero lo que está de fondo es la capacidad de negociación que tiene el gobierno, porque eso es lo que va a definir que vos puedas aprobar después la reforma impositiva, que tengas lo que comúnmente se conoce como gobernabilidad, ¿sí? Es esa capacidad de gestión de poder implementar aquello que necesitas para que la macro esté ordenada y por ende se ordene la micro. Porque la macro se ordena, pero necesitas que eso se traduzca en la micro. Y hoy lo que se está viendo son los problemas de la micro, que se ordenó la macro, pero todavía no se logra ordenar la micro. Y aparte, la macro quedó en este momento, lo que se notó es que hay aspectos de la macro que terminaron siendo muy vulnerables a movimientos políticos. Totalmente. Y ahí te consulto también, hablando de lo político, estamos mirando mucho lo que pasa en Estados Unidos y lo que puede, o los posibles pedidos que podrían llegar a provenir de los Estados Unidos a partir de el rescate, ¿no? que llega por parte del Tesoro de ese país. En ese sentido, en el fin de semana se conoció, ¿no?, que hay muchos representantes del sector del campo en Estados Unidos que están enojados con la Argentina también por todo lo que ocurrió alrededor de las retenciones cero. De hecho, bueno, lo charlábamos con vos el otro día, se viralizó la fotito, ¿no?, que le sacan al celular de Scott Bessent, donde se ve el mensaje que le llega con unas quejas. ¿Por qué? Y esto te lo pregunto como especialista en comercio exterior, que seguro nos lo puedes explicar bien. ¿Por qué están preocupados en el sector rural de los Estados Unidos? ¿Por qué entienden que eso ayuda a China? ¿Y por qué te pregunto esto? Para entender qué puede pasar acá. ¿Puede venir esto con algún pedido en particular para la Argentina? Bueno, todos vimos, la verdad que al camarógrafo hay que felicitarlo porque estuvo al timing. Sacó un fotón. Un fotón. Después el mensaje quedó medio desvirtuado en el tiempo porque al mismo tiempo que estaban haciendo el reclamo, la medida estaba quedando sin efecto en la República Argentina. Hay un trasfondo que lo conversábamos el otro día, y es que China está redireccionando todo lo que son sus compras de soja en el medio de esta guerra comercial. Principalmente estuvo comprando a Brasil y después estuvo comprando a Argentina. Es más, dicen que uno de los grandes compradores de esta última semana fue China. Pero también hay otro detalle que se supo en las últimas horas, y es que Estados Unidos está negociando efectivamente con China su acuerdo comercial para terminar esta guerra, ¿sí? Y en ese marco de esa negociación tienen pie de guerra, como quien diría. Antes hablábamos de que se estaban levantando los productores agropecuarios en la Unión Europea por el acuerdo con el Mercosur, y ahora lo que tenemos es a los productores de Estados Unidos levantándose por el acuerdo con China, porque consideran que ese acuerdo con China los dejaría en condiciones de competencia que haría que, por ejemplo, Argentina quede mejor parada. Argentina, con esta movida que hizo, sí afectó a los precios internacionales, y eso es cierto, pero es algo circunstancial, ¿sí? No es algo que vaya quizás a sostenerse en el tiempo. Fue una situación, los precios de los commodities son muy volátiles, pero acá lo que están hablando es que las compras, ¿sí?, de China a Argentina se podrían incrementar, y lo que se estaría negociando entre China y Estados Unidos le resta competitividad a los productores norteamericanos contra el resto de Latinoamérica. Entonces ahí es donde el sector agroexportador empieza a levantarse. Ese mensaje quedó atemporal. Yo no creo que Estados Unidos le vaya a pedir a Argentina en el marco del swap, pero sí te tomo otra cosa que salió en las últimas horas, y que el canciller dijo que avanzó mucho la negociación del acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos. Y quizás en ese marco de ese acuerdo sí se pueda poner algún tipo de cláusula vinculada con el tema de quita o reducción de aranceles. Vamos a decir, a ver, no es un acuerdo de libre comercio porque fuera del Mercosur no se puede negociar acuerdo de libre comercio. Probablemente sea algún tipo de acuerdo de preferencias arancelarias, de facilitación de comercio, y ahí quizás haya alguna cláusula que diga que
algo con el sector agropecuario puede pasar porque somos competidores directos, lamentablemente. Pero a ver, mañana termina la guerra en Ucrania, ¿sí? Que se está hablando de, tanto ahora se está hablando del conflicto de Medio Oriente, pero mañana termina la guerra en Ucrania. Ucrania es el principal granero del mundo y eso automáticamente impactaría en el precio de los commodities. Por eso digo que los precios de los commodities son muy volátiles a factores que no podemos controlar. Ni Estados Unidos y sus productores agropecuarios, ni los productores agropecuarios de Europa, ni los productores locales argentinos. Hay una seca muy grande que afecta a Argentina y Brasil y obviamente Estados Unidos y Europa se van a ver beneficiados si tienen una buena cosecha, viceversa. Entonces es andar mirando ese tipo de cosas, ni hablar que podemos discutir largo y tendido de cómo Estados Unidos ayuda a sus propios productores agropecuarios y se enoja cuando otro país ayuda, ¿no? Claro. Eso hay que reconocerlo también. Claro, totalmente. Janina, interesantísimo como siempre, te agradecemos muchísimo por el contacto y sobre todo por ayudarnos a entender un poquito mejor lo que está ocurriendo en la Argentina y en el mundo. Te mandamos un gran abrazo. No, gracias a ustedes, un placer y un beso grande para todos. Janina Lojo, especialista en comercio exterior, quien nos ayudaba a comprender lo que está pasando con el mundo entre Argentina, Estados Unidos y sobre todo el rulito, basta, yo ya me perdí con tanta cosa financiera.